Les agradecemos que continúen con nosotros ahora en esta segunda mitad de nuestro programa de este miércoles y hoy justamente el día en el que conmemoramos o visibilizamos los derechos de la niñez, pues tenemos una entrevista puntual e importante sobre todo para poder poner en la palestra pública reforzando el mensaje del acompañamiento que tenemos que darle a nuestros niños en el país, sobre todo en el aspecto educativo, en el aspecto sanitario. Tenemos el honor en este espacio de contar con la presencia de la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, la señora Myosotis Rivas. Tenemos también a la representante de UNICEF en la República Dominicana, la señora Rosa Elcarte. Y dentro de esta información que estaremos compartiendo a partir de este momento, que es la encuesta en Hogar 2019, pues una de las técnicos que ha diseñado y analizado la data que se colectó en este esfuerzo, Farah Paredes, pues también se une a esta conversación. A las tres, muchísimas gracias por sacar este tiempo para compartir con nosotros, sobre todo estas importantes informaciones que sin duda pues nos dan las herramientas para tomar las decisiones como nación. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ustedes. Myosotis, en los últimos 30 años que tienes tú en el área de economía, ¿qué ha avanzado la República Dominicana en términos de protección de la niñez? No solamente desde el punto de vista del Estado, sino también quizás desde el punto de vista de la identificación familiar y ciudadana con respecto a la niñez. Ya, mira, Fauli, yo, bueno, de estos 30 años me he dedicado más a otros temas, pero sí yo quisiera como, a ver, sobre todo darle más el espacio a esto, a Rosa o a Farah, que han venido estudiando y es un tema de expertise para ellas, pero sobre todo yo sí quiero como rescatar que una de las cosas que sí estamos haciendo como ONE y ya por lo menos con esta entrega de la En Hogar Mix, es desde el año 2006 entregando cada 5 años una encuesta que permite medir los avances y hay algunas buenas noticias dentro de la En Hogar en materia y sobre todo viviendo el mix que atiende específicamente a la población infantil y que como hemos dicho con Rosa y con Farah en otros espacios, a ver, no todo ha sido malo, ¿no? Y no todo es tan crítico. Hay buenas cosas, hay otras que hay que mejorar. Y tal vez yo dejaría que Rosa puntuara algunos temas de interés, así, en donde hemos visto esos grandes avances en materia de la niñez y de políticas públicas a nivel de República Dominicana. Hombre, si la pregunta, repito, la pregunta es avances desde hace 30 años, porque si es de hace 30 años hay muchos avances, ¿sí? Por ejemplo, se han erradicado muchísimas enfermedades como la polio, sarampión, rubeola. Ha disminuido muchísimo la mortalidad en los menores de 5 años, ha aumentado muchísimo, aunque estoy hablando en 30 años, ha aumentado muchísimo también la atención a la primera infancia, ya casi un 48% de los niños están atendidos en algún tipo de servicio de primera infancia entre los 3 y 4 años, ha aumentado muchísimo la cobertura, por ejemplo, de educación preprimaria, que estamos en un 92 y estábamos prácticamente en nada hace 30 años. O sea que sí que hay muchos elementos. La desnutrición bajó, estamos con unas cifras de desnutrición que son por debajo de la media de Latinoamérica. Si echamos marcha atrás 30 años, sí ha habido grandes avances. Ha habido otros temas en los que no hemos avanzado muy poco, y es que seguimos manteniendo unos niveles de educación con disciplina violenta muy elevados y eso no cambia, aunque echemos para atrás muchos años, seguimos teniendo un porcentaje de un 64% más o menos de padres que afirman que educan a sus niños con violencia física o violencia psicológica, ¿sí? Aunque solo el 9% digan que tienen que educarlos. Y hemos tenido pocos avances, aunque ha habido algunos también, si echamos marcha atrás en 30 años, con la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, pero está muy estancada como desde hace unos 15 años, una cosa así, están muy, muy estancadas.
y hemos tenido pocos avances en lo que se refiere a todo lo de embarazo adolescente, uniones tempranas, matrimonio infantil. Ese paquete, diríamos, ha avanzado, pero mucho más despacio. O sea, ahí tenemos, digamos, unas brechas muy importantes, ¿sí? Y la lactancia materna la teníamos muy bajita también y ha avanzado un poquito, pero eso es justamente estos últimos 5 años. Entonces, es un poco como la foto de los 30 años, ¿sí? En este diseño de encuesta que ustedes han hecho, se han planteado conocer el porciento de niños justamente que se ha acercado a la educación preescolar, que forman parte del sistema educativo anticipado, ¿no? Pues creando esa zapata de desarrollo en el sistema, y a la vez pues han hecho una mirada general al sistema educativo desde los que entran temprano o de manera oportuna, pero también en aquellos que en la primera mitad o en la segunda mitad de la educación secundaria pues desertan en algunos sectores del país. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes han evidenciado en este diseño de este 2019, ¿no? Que evalúa el último lustro, comparándolo quizás con esa primera mitad del 2020? De los 2000 más bien. ¿Escucha? Sí. ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo puedo contestar. Yo creo que nosotros hemos, como mencionó la señora Encarte, ha habido avances importantes en el tema de educación de la primera infancia. Pero uno de los hallazgos de la ENOGAR Mix 2019 es la caída en la tasa de participación en la escuela en los niveles secundarios, sobre todo de los niños y de los adolescentes varones. Uh-huh. Y eso tiene muchas capas, digamos, que inciden en eso, como es la zona de residencia, el quintil de riqueza, pero es un abandono de casi un 50% en los quintiles más bajos. Más incluso, sí. Sí. Cuando son los quintiles de riqueza más pobres, solamente un 28, me parece, por ciento realmente se gradúa de la secundaria. Pero fíjese que estamos hablando, además, no se ha hecho el estudio con las edades a las que se tiene que acabar. Se ha preguntado a las personas hasta de 23 años, ¿sí? Uh-huh. Sí. Y preguntando a las personas de 23 años, solo el 60% del país, 61% del país, ha acabado educación secundaria a los 23 años. Y ahí, como comenta Sara, diríamos, lo más trágico de todo esto es la enorme brecha de diferencia por quintil de riqueza, ¿no? 98% en los más ricos y 28% en los más pobres. Y merece la pena destacar que las mujeres acaban un 20% más que los hombres. Uh-huh. Tenemos cada vez más. Yo creo también, o sea, rescatar, con un tema sobre todo de primera infancia, que no solamente se ha mirado como la parte institucional en la encuesta. De hecho, tenemos un tema que es el desarrollo infantil y educación, ¿verdad? Y cómo también influye todo el tema del ambiente, del aprendizaje previo que puede darse, uh-huh, ¿verdad? Y de la estimulación temprana, del cuidado receptivo que pueden tener niños y niñas, y cómo participa la familia, por ejemplo, encontrando que en este tema de estimulación temprana y cuidado, pues más de un 63% de los niños y niñas están con cualquier otro miembro del hogar diferente al padre o a la madre, participan de estos procesos, los padres en un 10%, las madres en un 44%, ¿no? Y ahí hay un tema entonces también que tiene que ver con esos temas, qué tipo de juegos y materiales tengo para el aprendizaje, teniendo la encuesta revelando que solamente un 9% de los niños y niñas en menores de 5 años ha tenido acceso a tal vez 3 o más libros infantiles durante esa corta edad. Entonces, también ahí hay una especial preocupación hacia la realidad dentro de los hogares para que ustedes sabemos que la primera infancia es básico para todo el desarrollo que a nivel educativo pues pueda tener una persona más adelante, ¿no? Sí, importante señalar también que efectivamente, como decíamos,
La educación preprimaria de los 5 años sí que ha subido mucho, a un 92%, pero en la atención, los servicios de atención a la primera infancia de cualquier tipo solo alcanzan a un 40 y pico %. O sea que todavía nos falta mucho porque los niños de 3 y 4 años empiezan a socializar y estar atendidos en servicios de primera infancia. Y eso marca mucho luego ya el desarrollo posterior en la escuela. ¿Sí? Precisamente esa observación tenía yo de las informaciones que usted fue dando con respecto a la primera infancia y aparentaría, ustedes me corrigen, que tenemos un serio inconveniente en los dos extremos, o sea, tanto en lo que tiene que ver con la primera infancia como con lo que tiene que ver con la educación secundaria y la especialización. Y en República Dominicana no tenemos mecanismos eficientes para rescatar esa población que no ha logrado concluir de manera estructurada un bachillerato y mucho menos suficiente atención técnico-vocacional para darle una formación adecuada a esos jóvenes, porque fíjese la data que usted está dando, a los 23 años todavía tenemos un 30, un 40% de la población que no ha terminado el bachillerato. Sobre edad. Y la idea, exacto, y la idea es, bueno, 18 años, no me llegué a graduar de bachillerato, ¿qué mecanismos tengo para yo aprender y habilitarme en algún tipo de instrucción que me permita ganarme la vida? ¿Y qué mecanismos tiene el Estado? Porque una de las grandes deficiencias que en el Estado, en República Dominicana, ni siquiera hay, por ejemplo, validación por la vía de un examen para yo recibir el bachillerato, sino que yo tengo que obligatoriamente tomar las clases. Y cuando no la puedo tomar en la edad adecuada, entonces tengo que verme con un mecanismo de un liceo nocturno o de otro mecanismo muy complejo en la mayoría de los barrios, la barriada y sobre todo en el interior del país. Yo quería igual corregirte un poquito. No solamente tenemos un problema en la primera infancia y un problema en la secundaria. En un estudio que hizo UNICEF sobre las causas pedagógicas del abandono escolar, encontramos que el mayor problema que tenemos es que los niños en primero, segundo y tercero de básica no aprenden a leer y a escribir. Sí, eso lo vimos. Matemáticas. Como no aprenden a leer y a escribir, encontramos ya que a los 8 años hay niños que empiezan a repetir. Entonces, cuando un niño repite una vez y sigue sin saber leer y escribir, yo he estado con niños que están casi acabando la escuela y tienen dificultades todavía lectoras. Entonces, cuando llegamos a los 10 años, como la última encuesta de competitividad, y los niños siguen sin comprender lo que leen, van repitiendo. Sí, y una vez que un niño ya repite 2 veces, 2 años, y tiene una sobriedad, el riesgo de abandono es muy alto. Entonces tenemos un problema básico, no solamente de primera infancia y de adolescencia, sino un problema importantísimo en primero, segundo y tercero de básica. Nosotros vamos a empezar este año, que ya empezamos un poquito antes de pandemia, con un programa muy fuerte para refuerzo de esos primeros años, que han sido un poquito los años, diríamos, no priorizados por las instituciones, ¿no? E incluso hasta mal visto por los profesores. El que enseñaba primaria no tenía valor, ¿no? El que enseñaba secundaria, cuando los países europeos, ¿no?, incluso a esos profesores son a los que más se les paga y a los que más se valora, porque se tiene muy claro, es la base fundacional de todo lo que se aprende, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema importante. Y el otro problema que has comentado también tú, muy importante, es que hoy por hoy el bachillerato, diríamos, sobre todo en su segunda fase, que solamente hay un 10% de adolescentes que pueden acceder a bachillerato vocacional. Y hay un elemento importante, porque los niños, especialmente los varones, abandonan porque se aburren, porque no aprenden en la escuela, y además dicen, si yo me voy a los 14 años, me voy a ir a trabajar ayudando en el colmado. Voy a estar hasta los 18 y cuando salgo no sé hacer nada y voy a acabar estando en el colmado. Pues me voy a los 14 y me compro el motor para cuando cumplo los 18, porque ya he ido ahorrando dinero. Sin embargo, si hay más formación vocacional y el niño sabe saliendo a hacer algo, ser electricista, ser un fontanero, sale con una profesión,
conseguimos una mayor retención, pero todavía estamos con muy poca formación profesional a la hora de la diversificación. Claro. Sí, y yo quiero apuntar ahí, Fauli y Ana, es también muy importante a qué tipo de modelo de desarrollo estamos respondiendo como sociedad. O sea, y esto es muy clave porque lo hemos visto, ¿verdad? Y nosotros Fauli, que como economistas, ¿verdad? Hemos estudiado, hemos estado viendo el desarrollo y el tema de la planificación en la República Dominicana es algo que no es integral. O sea, no hay... aunque sí están establecidas y de hecho la Estrategia Nacional de Desarrollo debería ser ese instrumento para que guíe las acciones de política pública a nivel de país y que de alguna manera establezca incentivos al sector privado para colaborar con esa visión de país que tenemos. Hasta ahora ha sido un instrumento que en muchas ocasiones ha sido dejado de lado, ¿verdad? Y que se ponen a competir simplemente propuestas dentro de un mismo partido, aunque esté en el gobierno, ¿verdad? Y eso sí, entonces, ¿en qué es lo que se traduce eso? Muchísimos programas, educación, salud, primera infancia, totalmente divorciados de eso, a eso que queremos apuntar, inclusive en materia de empleo. O sea, ¿cuál es el tipo de empleo y de tema vocacional que yo quisiera entonces estimular como país? Y ahí hay una falta grave que yo creo que de ahora desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se está queriendo apuntar, direccionando y restableciendo el rol de lo que es el Plan Nacional del Sector Público, ¿no? Claro, y la yo quería preguntaros una cosita. Esto entiendo que os escuchan también bastantes colegios privados, ¿verdad? Correcto. A esta radio. Mira, yo quería plantearos que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación un programa que es muy bonito, se llama Retorno a la Alegría, que es para trabajar las situaciones psicoemocionales que han originado la pandemia a lo largo de todos los años para cuando los niños vuelven a la escuela. Se está implementando en todas las escuelas públicas, pero si cualquier escuela privada lo quiere implementar, está a su disposición y se lo podemos enviar, ¿sí? El manual de cómo trabajarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Excelente. Miosotis, precisamente cuando uno piensa en el tema estadístico, de una de las cosas que más adolecemos acá en República Dominicana es de data, de información pertinente y adecuada para uno poder tomar decisiones. Se ha planteado la Oficina Nacional de Estadística no solamente una campaña de comunicación sobre la valoración y la importancia de la data y del análisis estadístico. Por ejemplo, precisamente para orientar en las escuelas y en los colegios a que las personas se entiendan la pertinencia de que se hagan levantamientos estadísticos adecuados y de que la información que las empresas y que la sociedad misma va generando pues pueda ser utilizada tanto por organismos como lo del Estado como por el público en general. Eso por un lado, como una pregunta. Y segundo, ustedes han contemplado, por ejemplo, se hace en otros países, no tengo el dato exacto, pero me causa curiosidad pensar, ¿existe la posibilidad de que ustedes recauden información a partir de encuestas por social media, por ejemplo? Lo hacen, lo tienen contemplado. Estadísticas que de pronto son sencillas, pero que al final te llevan a una toma de decisión. Me atrevo a pensar en algo tan sencillo como los temas que tienen que ver con el tránsito, por ejemplo, como con el manejo de la infancia o de la familia. Estamos hablando de violencia. No es lo mismo si existe no solamente un hotline, digamos, donde yo puedo notificar un tema de emergencia, sino también donde yo pueda llegar a una encuesta y yo poder decir si yo soy partícipe o testigo de temas de ese tipo. Sí, mira, ahí hay un reto bastante interesante para nosotros como Oficina Nacional de Estadística y ya a un año, ¿verdad? Y resto de estar en el gobierno. Yo creo que estamos planteando varias aristas, ¿no? La primera es lo que tú hablabas, ese tema de la cultura estadística, ¿verdad? Y mi lema desde que llegué
es cómo colocamos las estadísticas en el centro de la toma de decisiones y la gestión del conocimiento, ¿verdad? Y toma de decisiones tanto para el sector público como para el sector privado, porque no tenemos cultura, ¿no? O sea, sí utilizamos, o sea, sí sabemos que los datos están ahí, pero no hay esa cultura de utilizarlo para la toma de decisiones y a veces crear conciencia, porque muchas veces, a ver, simplemente el hecho de ahora del Waze, ¿verdad? Es un tema que ya cada uno que tiene, yo que vivo, por ejemplo, en un sitio que los tapones son difíciles, ¿sí? Ya no salgo de mi casa sin ver el Waze, o sea, estoy tomando decisiones a través de data colectada en datos abiertos, ¿verdad? Por diferentes usuarias y usuarias de un proceso, y eso es un tema y un reto interesante. Luego lo que pasa es que acuérdate que nosotros como Oficina Nacional de Estadística también, ¿cuál es el valor agregado que le damos a la producción de datos en sentido general? Bueno, que nosotros nos debemos a una comunidad internacional, ¿verdad? Que va avanzando y que va poniendo el principio de un código de buenas prácticas, los principios fundamentales de la producción estadística, y en donde entonces ahí vamos aprendiendo. En el caso de uso de las redes sociales, ¿verdad? Ahora es todo este tema de lo que es el análisis de los sentimientos a partir del análisis de estas redes. Nosotros hemos comenzado a experimentar algunas cosas, por ejemplo, para ver el tema de precios, pero al final de cuentas, que esto pueda salir como estadísticas oficiales, tiene que estar también enmarcado dentro de un lineamiento internacional. Nosotros participamos activamente tanto en el espacio de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, también en el marco de la UNTA con todo el tema del avance y grupo de trabajo de lo que es la economía digital y el tema de las TICs, ¿verdad? Para ver cómo entonces los avances que se van teniendo en algunos países para colectar información a través de data y de las redes, de las telefonías, inclusive de data en una alianza público-privada, son de las cosas que estamos explorando y estamos caminando. Y de hecho estamos en un diseño, igual podríamos conversar luego directamente sobre eso, en un diseño de cómo integramos entonces en el tema de por ejemplo, de los colegios, a la explotación de los datos, porque eso también es otro tema importante. No, hay mucha información que la Oficina Nacional de Estadística tiene a la disposición de los públicos, pero la gente no sabe que está ahí, ¿no? De hecho, ahora mismo con la base de datos de la ENOGAR, de esta ENOGAR Mix, que ya vamos a estar poniéndola a la disposición de los públicos por las redes. Nosotros decíamos, ayer yo hablaba con el encargado del departamento de encuesta, que normalmente una base de datos se sube y ya no hay un tema de comunicación alrededor de esto, o sea, que la gente se entere que está ahí, pero que también nosotros tenemos una Escuela Nacional de Estadística en la cual estamos trabajando en fortalecer las capacidades de los públicos, ya sea sector público o el público en general, la academia, de la explotación de las bases de datos para investigación social. Disponemos y hemos hecho cursos en otros momentos de manejo como SPSS, Redatan, ¿verdad? Que le permita a la gente manipular la propia data, porque también eso es algo que tú estás teniendo ahora mismo. La gente quiere manipular sus datos, no quiere tanto que tú le estés interpretando, presentándole cuadros, ¿no? Nosotros hemos hecho ahora mismo un dashboard de comercio exterior conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio para igual darle la posibilidad a la gente de que sea que maneje sus infografías, vean sus temas de interés. Entonces, ahí hay todo un reto. Y un reto que pasa también por un proceso en el que estamos de una reforma del sistema de lo que es la ley de la ONE. La ley de la ONE es del año 1956. Entonces, estamos demandando una institución, o del 59, es 9056 del año 59, y estamos demandando que la institución de hoy, ¿verdad? Esa institución que legalmente responde a temas de los años 50, está resolviendo temas de datos con hoy. ¿Verdad? Y nosotros que hemos estudiado en su momento cuando tuvimos la universidad y luego hemos trabajado con temas de estructura presupuestaria, por decirte algo, nosotros hicimos un ejercicio de cambiar la estructura programática, que es la que nos da presupuesto a todo. Sin embargo, nos dicen, no, porque tú no tienes una ley que te permita trabajar en la explotación del registro administrativo, que es a donde deberíamos llegar, a la explotación de data del sector privado. No lo puedes hacer porque no tienes el marco legal adecuado para ello.
Una camisa de fuerza, sin duda, como conversábamos incluso hace unos días atrás con el abogado José Martínez Brito, que hay muchas cosas de piezas, de instrumentos legales que sin duda amarran a funcionarios como ustedes que sin duda quieren hacer las cosas de una forma diferente en beneficio de la sociedad. No quiero dejar pasar la oportunidad, así que nos puedan contar estos datos que hemos compartido respecto al tema de la encuesta. ¿Cómo han encontrado diferencias o similitudes partiendo de la ubicación de estos niños y de estos encuestados? No sé si Farah ahí puedan poco contarnos sobre la muestra que ustedes han evaluado, cómo ha sido esas diferencias, si se han marcado la diferencia, por ejemplo, en sectores como Enriquillo, que estuve viendo que en algunos puntos de evaluación pues tienen unas tasas un poco preocupantes, ¿no? Sí. Una de las virtudes de las encuestas, de la Genogar y también de la Mix, sí, es que como tiene representatividad a nivel provincial, a nivel regional, y luego ahora estamos haciendo un ejercicio de análisis para bajar esos indicadores a nivel provincial, es que nos permite ubicar los territorios donde realmente están las brechas, digamos, más pronunciadas. Entonces, ha habido sorpresas, porque en el caso de las regiones como Enriquillo, uno dice, bueno, los indicadores ya nos venían diciendo de otras encuestas que la situación de Enriquillo es de gran precariedad, es una de las regiones más pobres del país, pero hay otras regiones, por ejemplo, como las regiones del Cibao Norte, Cibao Sur, donde uno ve indicadores, por ejemplo, el tema de embarazo en adolescentes, que está muy alto. Entonces, yo creo que la oportunidad que brinda la encuesta con esa desagregación a nivel territorial es darle herramientas a los tomadores de decisiones para que sepan dónde debe de enfocarse la acción. Y por eso esa presentación en los gráficos, en ese informe ejecutivo, donde uno puede ver, digamos, cuál es la región que está puntera o cuál es la región que tiene un indicador más bajo respecto a uno y otro. Pero definitivamente entre Enriquillo y la región del Valle son las dos regiones más preocupantes. Y en varios órdenes, en temas de nutrición. ¿El Valle? ¿Cuál es el Valle? El Valle es Elías Piña, San Juan y San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana es la provincia con mayor producción económica agrícola del país y la más grande en extensión territorial. Y tú me dices que es una de las provincias que mayor problema tiene de pobreza. Sí. O sea, tiene un tema donde estamos viendo indicadores sociales y de salud y de nutrición y de infancia. Estamos viendo que hay problemas. O sea, tú puedes generar mucha riqueza y si esa riqueza no está bien distribuida o no se redistribuye en servicios sociales en esa provincia, entonces, y creo que los indicadores que nos está dando la Genogar Mix nos está mostrando que hay una acción social y de enfocarse en esas poblaciones inminentes. Yo quería que fuese tú que lo dijera. pero a ver, también ahí hay un tema interesante y yo creo que es lo que decía Farah. Estamos haciendo un ejercicio ahora por desagregar más la muestra de los datos, los indicadores a nivel de provincias, de representatividad, porque también, otra vez, volviendo al tema de la política pública, o sea, ¿cómo hemos diseñado política pública? Desde aquí, desde la visión de los escritorios, sin ningún tema de la participación de los territorios, o sea, ¿cómo estamos? O sea, al final de cuentas, uno lo sabe, nosotros no le devolvemos a los territorios lo que generan, ¿no? Entonces, ahí hay un reto que es de planificación y de incorporar, entonces, mucho más a las provincias, a los municipios, ¿no? A tener también una visión no tampoco sectorizada de provincia, sino de territorio, y por eso recientemente, por ejemplo, ha sido aprobada de que entró este gobierno estas 5 regiones de planificación que por temas también de los temas legales, presupuesto, pues van a comenzar a operar ya definitivamente a partir del año que viene dentro del presupuesto 2022.
Sí, no, y ahí la reproducción de pobreza, la incidencia en el proceso educativo de jóvenes, adolescentes, pues teniendo relaciones sexuales muy temprano y con los factores de embarazo e incluso de abuso que se presentan en estas zonas que ustedes han identificado, porque cuando vemos la data, justamente si producción nos apoya, un alto porcentaje de jóvenes, adolescentes en estas localidades también, pues está muy activa sexualmente, cuando vemos que más del 60% de las adolescentes entre 15 y 24 años pues ya se mantienen sosteniendo relaciones sexuales y no necesariamente con una pareja estable, en el caso de que quisiéramos llamarlo de esta manera, ¿no? Y cómo eso incide en todo esto. Y el tema del uso del condón, del conocimiento sobre el tema de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Hay datos también que a mí me dejan realmente, diríamos, con frío por la espalda, ¿no? Que tenemos que un 2% de niñas menores de 15 años en el país ya ha tenido un hijo. Son cifras, un 20% de las menores de 18, pero que ya es una cifra importante, enorme, pero un 2% por debajo de 15 es muy preocupante porque en bastantes casos esconden abuso sexual y incesto, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy grande en el país. Claro. ¿Qué hacen entonces con esta data? ¿Qué manda a partir de este momento entonces con todos los otros organismos que deberían estar actuando en estas problemáticas evidenciadas? Mira, por ejemplo, con el tema de embarazo y matrimonio, que se había trabajado previamente con un plan de embarazo y se diseñó un plan de matrimonio también recientemente, en estos momentos está trabajando el gobierno con apoyo de UNICEF y de UNFPA y se va a lanzar muy prontito ya una política pública de prevención de embarazo y de uniones tempranas, donde se van a diseñar, ya se han diseñado ya exactamente las responsabilidades que le corresponden a cada ministerio, y entiendo yo que una vez que se lance se creará también un comité de seguimiento de todas las actividades que tiene que hacer. O sea que diríamos que sí que estos datos apoyan al final, están apoyando esta creación de políticas públicas que eran necesarias y unas políticas públicas que tienen que ser, diríamos, también acompañadas. Veíamos, por ejemplo, que en registro de nacimiento hemos mejorado mucho, pero los datos son del 2019 y la pandemia hizo trizas todos estos datos de registro de nacimiento, y en base a la evidencia que teníamos de la buena data previa, pero también del desastre posterior, pues hace muy poquito se firmó un acuerdo interinstitucional con 11 instituciones, también cada una con unas funciones determinadas y un comité que va a hacer el seguimiento de la implementación. O sea que sí que estamos viendo que empieza a haber, diríamos, más política pública respondiendo a datos que existen en el país ya. Sí, y también nosotros, mira, una de las cosas que también hicimos cuando llegamos a la ONE, en tanto nosotros pertenecemos al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, una de las cosas que se está trabajando el ministro fue comenzar a trabajar colegiadamente entre el equipo directivo. O sea, el equipo directivo del ministerio lo compone el ministro, los viceministros y viceministras, más la Dirección General de la ONE y la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional José Hungría Morel. ¿Qué nos está permitiendo eso? En todo el proceso de realización del plan, de elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que fue aprobado el lunes en Consejo de Gobierno, y es el instrumento principal en base a los cuales las instituciones deben diseñar sus acciones, ¿verdad?, de los 4 años siguientes. Entonces, ahí nosotros nos metimos como ONE, ¿verdad?, con personal técnico, de las 32 políticas que el gobierno definió como prioritarias. Nosotros trabajamos y acompañamos al ministerio en las reuniones de todas estas instituciones y proveíamos la data que necesitaban, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo bueno de la ENOGAR Mix 2019? Que para este gobierno es una línea base, ¿no? Porque recoge datos del 2019 y te está permitiendo entonces, sobre todo, la idea es que la ENOGAR Mix se hace cada 5 años,
la próxima nos tocaría en el 2024. Entonces, eso nos va a permitir también monitorear, y eso es muy importante, y evaluar. Es muy importante también de las cosas que tenemos que hacer como sociedad. La evaluación, el monitoreo de estas políticas públicas no es solamente un tema de gobierno, es un tema también de la sociedad, que tiene que estar atentos a, recibiste esto, aquí lo decía Elena Garnix, ¿qué hiciste para cambiar toda esta realidad? Miosotti, finalmente, que ya se nos agota el tiempo, ¿cómo empoderar a la población de estas cifras? Porque yo pienso, vuelvo otra vez a lo de Rosa ahorita, el caso de San Juan de la Maguana. Si la gente en San Juan de la Maguana supiese que el Estado no le devuelve lo que ellos producen, que la calidad de los servicios que reciben no se traduce en mejor bienestar y que no hay oportunidad de trabajo, a pesar de que ellos como provincia son la de mayor producción agrícola y la tercera o cuarta provincia en importancia en el país, yo me imagino que entonces la población actúa en consecuencia y exige de otra forma de sus líderes políticos y sus líderes regionales y de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo hacer llegar las cifras a que la gente las conozca? Sí, mira, una de las cosas que yo siempre digo, la palabra tiene poder, y una de las cosas que yo estoy posicionando como importante es el derecho a la información. O sea, la gente tiene que saber que lo que nosotros estamos haciendo aquí en la ONE, o sea, es parte de que ellos puedan hacer, ¿verdad? Por un lado, tener acceso a la información, hay un tema de derecho, de poder ejercer su derecho a información, pero luego de ejercer una ciudadanía consciente. Y ahí yo creo que no es algo que solamente le corresponde a la ONE, ¿verdad? Pero sí hay un trabajo, y yo tengo planificada una reunión ya, lamentablemente tuvimos que moverla en su momento, en materia de alianzas público-privadas. O sea, tenemos que comenzar, ¿verdad? A manosear más los datos, a que sean parte de las escuelas, que sean parte de todo un proceso de las mismas instituciones. Yo voy la semana que viene, voy a estar en el Foro Mundial de Datos en Berna, en Suiza, ya después de 2 años, la primera vez que la Comunidad Estadística Internacional se reúne, y hasta ahora he estado viendo muy interesantes iniciativas que son parte de, sobre todo, del sector de la sociedad civil. O sea, hay muchas cosas que se están generando, y yo creo que ahí para el año que viene yo estoy planificando tener la Semana de la Cultura Estadística en la República Dominicana y hacer algo tipo lo que hace el Banco Central, ¿no? Que nos ayude y nos permita, en alianza con los colegios, con las instituciones, pues explotar más la data. Y sobre todo un tema, Frauly y Ana, que era también, yo creo, que un tema de hoy, pero que por el tiempo yo creo que vamos a tener que ser un segundo y pueda ser presencial. Por favor. Es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Sí. O sea, con el censo necesitamos, el censo el censo no solamente es el levantamiento de la información. O sea, al censo lo que le da razón de ser es su utilización. Entonces, si no vamos desde ahora trabajando en esa cultura que manosea los datos, de la gente que exige los datos, entonces el censo se puede ver como una inversión que no es necesaria, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto que tenemos que ir pues más cacareando, trabajando con eso. Hay iniciativas muy interesantes que ya yo he visto de México, de cómo, por ejemplo, el sector de educación fue parte de, y eso en México lo hizo en los años 90, se daba en la escuela, se fortalecía la capacidad de los maestros y maestras para tener una clase que era Yo Aprendo de Censo. Entonces, es de las formas también de cómo nos metemos en la currícula, ¿no? Del sector público y sector privado, pues de este tema de la explotación de las estadísticas, más allá de tu saber utilizar fórmulas, sino para su uso, para la incidencia. Y hoy en día, con tanta... En materia de visualización, mira, hay un montón de cosas con todo el tema de la tecnología que se están utilizando ahora y que hacen también atractivos los datos, ¿verdad? Para que la gente lo pueda utilizar, pero luego que los pueda también presentar y visualizar. Claro, y poder empoderarse también de los derechos que debería estar entonces
conociendo y reclamando y saber también cuáles son los deberes que tiene que cumplir definitivamente. Tenemos un compromiso público, Miosotis, de que vuelva a estar con nosotros y en efecto ojalá pueda ser acá en nuestros estudios. Agradecemos a las tres, Farah, Rosa, a ti, Miosotis, por permitirnos esta conversación en esta mañana. Y bueno, cuando hablamos de niños, de educación, de salud. Y doña Rosa de UNESCO también, que por favor nos visite. De UNICEF, sí. Perdón, nos visite en persona. Así es. De acuerdo, gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias por su tiempo, señores. Miosotis, un gusto verte de nuevo. Muchas gracias por el trabajo que hacen, en efecto, que mucho aporta y sobre todo empujando, ¿no? Que se tomen las decisiones que tienen que tomarse en beneficio de la niñez del país.